Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos aquí en este canal maravilloso que Dios nos ha permitido entrar en su casa, en su hogar, donde quiera que usted esté. Este canal YouTube. Así usted conoce mi nombre, ¿no? Me llamo Elena, estoy en Viña del Mar, Chile, y hablando en el idioma que tenemos acá, español. Para todas las naciones en donde llegue este mensaje, que pueda haber gente que domine el idioma español, le pedimos a Dios entonces que usted tome su lápiz, tome su cuaderno, su agenda y tenga allí paciencia para anotar todos los versículos y usted después revise el mensaje, examínelo, medite y aprenda y envíelo. Eso nosotros siempre le pedimos para que el mensaje sea escuchado por muchas personas que realmente quieren saber la verdad. Y aquí estamos entonces en este momento con este mensaje que lo titulamos Los 144.000 que fueron redimidos. Ese es el título que le colocamos a este mensaje, porque en la semana pasada, o en la semana retrasada, estuvimos hablando sobre los 144.000 de Apocalipsis 7, en donde ellos entendemos por las escrituras y la revelación de que esos 144.000 fueron los descendientes de las tribus de Israel. Entonces, usted sabe que allí estuvimos también conversando sobre eso, estudiando las escrituras, en donde dice de que el Señor los advierte antes de la gran tribulación para que ellos salgan, que ellos puedan salir de la tierra de Jerusalén y para que ellos pudieran librarse de esa. El Señor, por su inmenso amor, los libra de esa gran tribulación, de esa terrible tribulación. Así que entonces continuamos ahora con el tema de los 144.000, pero de otro ángulo y con otro grupo, porque son dos grupos que encontramos en las Sagradas Escrituras, de los 144.000, y hay mucha confusión sobre esto. Pero tenemos conocimiento de mentores que nos han ayudado a esto y ellos han estudiado bastante, entonces nos han podido enseñar y yo he tomado las enseñanzas de ellos, ¿ya? Porque ellos predican todo lo que se refiere a la escatología consumada y también al preterismo completo. Así nosotros comenzaremos entonces ya rápidamente, porque también tenemos poco tiempo, con el libro de Éxodo 19, versículo del 1 al 7. Yo voy a leerlo acá, usted tome nota por favor. Éxodo 19 del 1 al 7. Y estaremos haciendo un paralelo aquí entre Apocalipsis 14, que habla del monte de Sión, y también esta parte de Éxodo 19.1 que habla del monte Sinaí. Hace un paralelo en esto y usted va a ver cómo es maravillosa la enseñanza. Vamos entonces a leer acá. Éxodo 19 del versículo 1 al 7. Voy a correr un poquito, así que tomemos nota ahí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Antes de pasar al tema que vamos a ir avanzando y vamos a ir revisando, aquí en el versículo 4 dice que visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. ¿Sabe? Una águila toma su fillote, toma sus hijitos y los pone en sus alas cuando ellos son pequeños que no saben volar.
para evitarles una caída fatal. Así Dios en su inmenso amor tomó a su pueblo en el monte Sinaí y de Egipto, los toma de Egipto y los hace llegar entonces al desierto para llegar al monte de Sinaí. Con todo ese gran amor, Dios no cambia. Dios es amor, así dice la palabra del Señor. Ahora, en el versículo 5, sabemos que allí entonces entendemos que Dios tiene un propósito, ¿ya? Y ese propósito era formar un reino de sacerdotes. Ese era el proyecto y el propósito que Dios tenía con este pueblo de Israel, de traerlo entonces a la tierra prometida, ya como sacerdotes y hijos del Señor. Entonces ahora vemos aquí que dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, aquí vemos que estamos entonces en el monte Sinaí, en el monte de Sinaí, ¿ya? Vemos entonces, ahora vamos a ir a ver otro pasaje. Entonces entendemos que el propósito de Dios fue específico. Él quería hacer un reino de sacerdote, un pueblo santo, un especial tesoro, una propiedad exclusiva de Él. Eso era lo que Él tenía como propósito. Entonces Él entregó allí, en el monte Sinaí, a su siervo Moisés, le entrega entonces toda la ley, esos mandamientos, esas ordenanzas que Él tenía en el monte de Sinaí, que Él tenía ya para su pueblo. Y sabemos que entonces ese pueblo siguió con esos mandamientos, atravesando esas aldeas, esos pueblos, hasta porque ellos iban a la tierra prometida. Entendemos entonces que el monte Sinaí representa la primera alianza que Dios hace con su pueblo. Este es el primer concierto que Dios hace con su pueblo. Y allí quedó entonces escrito para nosotros. En el versículo 5, Él dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz. Entonces había una condicional, había una condición. Él dice, si diereis oído a mi voz, entonces para guardar mi pacto, allí entonces vosotros seréis mi especial tesoro. Entendemos allí entonces de que en el desierto ellos caminaron camino a la tierra prometida y ellos tuvieron 40 años y allí aconteció de todo, allí hubo desobediencia, allí hubo también murmuración, pero Dios continúa su plan. Dios lo que comienza no lo deja por la mitad, Él termina lo que Él comenzó. Entonces, allí vemos como Él continúa entonces con su pueblo, llevándolo adelante. Su plan va adelante. Y sabemos entonces de que no pudo esas leyes allí formar este especial tesoro, porque ellos tenían que ser justificados. Y ninguna obra de la ley justificó a nadie. Muy por el contrario, la ley fue la sombra del nuevo pacto. Entonces no podían ellos ser justificados por ninguna obra, ¿ya? Ellos siguieron, ellos avanzaron en el propósito juntamente con Dios. Algunos quedaron en el desierto, usted sabe de eso. Pero Dios continúa su plan. Entonces, ¿quién podía justificar y quién podía entonces entregar el perdón? Entonces fue Jesucristo. Solamente en Jesucristo, en la crucificación, Él pudo entonces hacer justos a los hijos de Dios estando allí en el desierto, y hasta cuando llegó el tiempo del Señor a la tierra, que vino en carne. Sabemos que vino allí por el vientre de una mujer, Él nace y Él viene entonces a cumplir algo, y Él viene entonces, muere y resucita. Entonces allí termina la ley y comienza el nuevo
pacto, la nueva alianza. Aquí encontramos entonces la segunda alianza. Pero antes de eso, yo quiero que usted vea en el libro de Hebreos 12, que también vamos a estar leyendo aquí, Hebreos 12, del 21 al 28, no, perdón, del 21 al 28, y también vamos a correr un poquito. Dice así: entendemos también que en el Sinaí el Señor vino, Dios, Jehová en ese tiempo, vino sobre una nube, ¿cierto? También ya hablamos sobre la nube y sabemos que son términos que ellos, los israelitas, entendían muy bien y ellos entonces conocían el lenguaje de figuras y el lenguaje simbólico. Y entonces él vino en esa nube allí en el monte Sinaí. Ahora vamos a entrar un poquito acá en Hebreos 12, versículo 18, vamos a comenzar. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que estaba hablando del monte Sinaí, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaban que no se les hablase más, porque no podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Aquí encontramos el monte de Sión. Hablamos del monte Sinaí que estaba en el desierto. Ahora entonces el paralelo es con el monte de Sión. Miren lo que dice aquí: a la ciudad del Dios vivo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús. Ahora nos hemos acercado, le dice, se han acercado a Jesús, el mediador. Entendemos que en el libro de Hebreos ya estamos hablando del Evangelio de la gracia, de la revelación que fue entregada al apóstol Pablo. Entendemos que ya estamos aquí en este libro que es el nuevo pacto. De la cruz hacia adelante, entonces el Señor ya instauró el nuevo pacto. Y ahora estamos aquí entonces en el versículo 24, dice: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entendemos entonces este paralelo. Nosotros, esta congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, es la congregación universal del Dios vivo. No es una congregación de una denominación, sino que ella es la congregación de todos los que habitamos en la tierra y de ellos que habitaron también en la tierra, porque estamos hablando de los tiempos finales, ya antes de la gran tribulación. Todo esto pertenece a ese tiempo, antes de la gran tribulación, que el apóstol Pablo, usted sabe que infelizmente o felizmente, Dios lo sabe, fue decapitado, ¿cierto?, en el año 68, 2 años antes de la gran tribulación. Tal vez Dios lo libró de esa gran tribulación, ¿eh? Entonces Dios sabe cómo lo hizo, pero dice que nos hemos acercado, o sea, habían acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces vemos aquí que ahora ya no es más el monte físico, que era el monte de Sinaí. Ahora estamos en el monte de Sión, que es la figura del monte espiritual. Ahora entramos directamente a la parte espiritual, que el apóstol Juan nos va a llevar a eso. El apóstol Juan nos puede comunicar lo que sucedió con estos 144,000 que son los redimidos. Pero vamos a ir entendiendo en razón de conocer las Escrituras, ¿cierto? Y la meditación que usted pueda tener allí en casa también, el Espíritu de Dios va a trabajar en su vida para que usted entienda muchas cosas a través de la referencia que le enseñamos. Siempre estudie el texto, el contexto y las referencias, porque así usted tendrá un panorama más ampliado, un entendimiento más esclarecido en su mente. Y de eso se trata
el Evangelio, de esclarecerle a usted toda la verdad. Lo que nosotros a veces no conseguimos en pocos minutos, ¿cierto? Porque estamos en pandemia, tenemos que correr. Yo no vivo acá, nosotros tenemos este lugar aquí que nosotros alquilamos para poder entregarle los mensajes. Pero le digo que es muy bueno que usted estudie y examine las Escrituras en casa. Entonces el apóstol Juan, en Apocalipsis 14, versículo 1, vamos a llegar al tema principal, que es donde vamos a ver los 144.000 de los que habla entonces el apóstol Juan, en las visiones, ¿cierto? En las visiones que él recibe, y estos 144.000, él los ve cuando Dios le muestra a él algo del cielo ya, algo que estaba en el plan espiritual. Tanto de ese tiempo sirve como para nosotros ahora que estamos en el siglo XXI y estamos recién conociendo estas cosas y entendiendo que Dios es el mismo y que la tierra nunca se terminará y que el globo terrestre va a ser siempre el mismo. Entonces, si vivimos aquí en esta tierra, tenemos el mismo Dios y es la misma tierra, en diferentes continentes solamente, pero estamos en la tierra que nunca, dice, se acabará. Generación viene, generación va, pero la tierra nunca se terminará. Entonces ahora vamos a ver aquí del versículo 1 al 5 de Apocalipsis 14. Yo siempre voy marcando, hermano, en la Biblia, porque es muy importante para mí guiarme y así yo puedo ir más rápido hasta poder completar el mensaje que le hemos traído. Un poco corrido, podríamos hablar mucho sobre esto, mucho, pero vamos a hablar solamente lo necesario. Entonces aquí dijimos que estamos viendo un paralelo, ¿cierto?, del monte Sinaí y el monte de Sión, el monte físico y el monte espiritual, el monte que fue en el antiguo pacto y el monte que está en el nuevo pacto, la congregación del antiguo pacto y la congregación del nuevo pacto, ¿me entienden? Entonces ese paralelo usted lo tiene que tener muy en claro. Vamos ahora, Apocalipsis 14, versículo 1, dice: después miré, está hablando aquí el apóstol Juan, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Aquí el Señor ya había sido resucitado y ya había vuelto a su Padre, ¿se fija? Entonces, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente, el nombre de él, el nombre, ¿cierto?, del Cordero, el nombre del Cordero. Dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Hay una referencia que tenemos en Ezequiel 9:4 o Apocalipsis 7:3. Usted también puede ver eso. El 2, y dice: ahí y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo. ¿Ve? Ya estamos en ese cántico nuevo, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos. Esto es muy importante. Fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Yo quiero explicarle aquí algo. En el versículo 4, dice que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Entonces, estos fueron los fieles, tanto judíos que se convirtieron al cristianismo, se convirtieron a Jesucristo, como también los gentiles. Aquí encontramos los dos grupos, de los gentiles y de los judíos, que se convirtieron entonces a Jesucristo. Y ellos entonces dice que no se contaminaron con mujeres. Eso no es literal.
Lo que significa esto, por la revelación, de que no se contaminaron con religiones paganas y tampoco se contaminaron con el judaísmo apóstata. Entonces ellos fueron seguidores fieles de Jesucristo. Y esos entonces son los que tienen el nombre colocado en su frente. Ahora vemos aquí, por eso que ellos dicen son vírgenes. Y aunque hayan ellos estado en otras religiones, pero al seguir a Cristo, lo mismo que nosotros, lo mismo, igual lo que sucede ahora, si nosotros fuimos de otras religiones, adorábamos tal vez otros dioses, pero si comenzamos a seguir a Cristo y nos transformamos en cristianos y vamos atrás de las enseñanzas del Evangelio de la gracia de Dios, vamos a ser los cristianos verdaderos y vamos a ser también como las primicias de Dios en ese tiempo, porque hubieron primicias. ¿Ve que él dice que había primicias? Entonces dice que también en sus bocas no fue hallada, versículo 5, en su boca no fue hallada mentira, ¿verdad? Pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque en el sacrificio de Jesucristo, allí en la cruz como cordero, entonces él allí, retirando la ley, retiró también las ordenanzas, retiró el pecado, y por no haber pecado no había entonces condenación. Y por eso dice que en sus bocas no fue hallada mentira, porque el Señor sacó entonces esa ley y también sacó el pecado. Por eso él dice, en su boca no fue hallada mentira. Entonces usted puede ver aquí que estamos en el monte de Sión. Ahora ya no es más el monte físico, y sí el monte espiritual, donde el Señor en el físico, en el monte físico, Él escribió las leyes en tablas de piedra. Pero acá, en el monte de Sión, que es la congregación, ¿cierto?, de los santos, aquí entonces Él escribió en las tablas de nuestro corazón, en las tablas de esos corazones que estaban allí, entonces, que eran las primicias de los redimidos. Veamos entonces en el versículo 5, está escrito esto, que en su boca no fue hallada sin mancha, en su boca no hubo mentira. Y en el cántico nuevo, entonces entendemos que hay un nuevo cántico cuando tú pasas a una nueva esfera espiritual. Yo cuando pasé, hermanos, cuando pasé del evangelio religioso al evangelio de la gracia de Dios, para mí fue un cántico nuevo. Fue un cántico nuevo. Y ese cántico es el que canto ahora todos los días. Entonces ellos también tuvieron un cántico nuevo, que también podemos decir que ellos salieron así de las ordenanzas de la ley, y entonces ya estaban en el evangelio de la gracia. Entonces allí en la cruz del Calvario de Jesucristo, ellos fueron perdonados, y nosotros también fuimos perdonados por consecuencia de todo ese trabajo, de la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso dice en Romanos 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué nombres eran los que estaban escritos en su frente. Esto lo vamos a hacer muy rapidito porque el tiempo nos apremia. Primera de Pedro en el capítulo 2, ya estamos acá, el versículo 6, dice lo siguiente: por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, Jesús, sabemos, perdón, y el que creyere en él no será avergonzado. Tomar un poquito de agua. No será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Sí, para usted y para mí, los que creemos en Él, es precioso. Jesús es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también
destinados. Entonces vemos aquí hasta el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora tenemos un paralelo aquí, donde los que estaban en el desierto fueron llamados para el monte Sinaí, ¿cierto? Para el monte Sinaí. Ahora acá, estos escogidos, estos del linaje también y los gentiles también, fuimos llamados y fueron ellos llamados. Y hay una referencia en Éxodo 19, 5 y 6, que lo puede marcar allí. Entonces, ¿qué era ese nombre que tenían en su frente? ¿Cuál era lo que Dios quería formar con el propósito de traerlos de Sinaí y hasta introducirlos en el monte de Sión? Era hacer un reino de sacerdotes. Y estos tienen nombre. Entonces cuando están allí, Juan ve en el Apocalipsis, él ve entonces que también están allí reunidos todos ellos, tanto judíos, ya los israelitas, de diferentes linajes, y también los gentiles están reunidos, y cada uno de ellos también tiene el nombre escrito en su frente. ¿Y cuál es el nombre entonces? ¿Cómo ellos son conocidos? Así como dice aquí en el versículo 9, serán conocidos y son conocidos por Dios como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Qué maravilla! Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el nombre con el que usted y yo y ellos fueron reconocidos como hijos de Dios. Entonces hoy nosotros estamos en la iglesia espiritual y no en la iglesia física, ¿cierto? Y entonces Dios a nosotros nos conoce como el linaje escogido, nos reconoce como un real sacerdocio, y eso es lo que somos para Dios. Así que los dejamos con esta tremenda palabra de Dios, y le deseamos que esté siempre fortalecida, ¿cierto? Tanto en lo espiritual como en lo físico. Y que nos podamos encontrar, si Dios quiere, la próxima semana, siempre de tarde, y oramos para que toda la iglesia se torne espiritual y que viva entonces así en el monte de Sión, la Jerusalén celestial. Gracias y paz.